La fuerza del destino. Escrito por Usagi Granchester. Narrado por Kelly para el canal Dulce Candy Fanfics, con autorización de la autora. Capítulo 11. La cabeza le daba vueltas al recordar lo sucedido hacía unos minutos. Su corazón sangraba por la verdad que le habían ocultado sus amigos. Se sentía herida, traicionada. En su interior se debatía la duda de que ¿qué habría sucedido si esa noche Lilian no le hubiera confesado la verdad? Si sus amigos se la habrían dicho. A sus oídos llegaba como un eco lejano la música y las risas de la fiesta que tanto se había esforzado en realizar. El solo hecho de imaginar que su madre se encontraba ahí abajo hacía que su estómago se revolviera, y sin poder soportarlo más, decidió huir de ahí. Salió por la escalera de servicio, siendo muy cuidadosa de no ser vista por la servidumbre. El frío viento que rozaba su piel la hizo ser consciente de que, debido a su prisa, no llevaba consigo más que un chal de la misma gasa de su vestido. Envolviéndose con sus brazos, caminó sin rumbo fijo, mientras a su paso miraba cómo en todas las casas las familias estaban reunidas y felices. ¿Acaso este es mi destino? Mirar cómo todos a mi alrededor son felices, se decía Candy. Sin saber cómo, fue a dar a su parque favorito. Cansada se sentó en una de las bancas cubiertas de nieve, mientras miraba el congelado lago. El frío que antes la había hecho temblar ahora no tenía efecto alguno. A pesar de que sus ropas se encontraban empapadas, a su mente acudía la imagen de Lilian, tan refinada y de excelentes modales, seguramente producto de una costosa educación. Esta era una imagen totalmente opuesta a la que ella se había hecho. Para Candy, su madre debió de haber sido alguien a la cual la pobreza había orillado a abandonarla, tal y como había pasado con Annie. Su corazón parecía haber envejecido 100 años, al darse cuenta de lo equivocada que había estado siempre. Candy, escuchó la voz de Terry. Te hemos buscado por todas partes. Candy seguía perdida en sus pensamientos sin realizar movimiento alguno cuando Terry se sentó a su lado. Apresurado, Terry se quitó su abrigo, envolviendo a Candy con él. Anda, Candy, te llevaré a casa que está a punto de caer una tormenta, dijo Terry levantándose de la banca y, para su sorpresa, Candy le obedeció sin decir nada. Caminaron hasta llegar a la avenida principal. Candy iba en total silencio, cabizbaja. Había llorado mucho. De eso Terry se percató al ver el maquillaje corrido y los ojos completamente hinchados. Era una imagen que hacía que el corazón de Terry se oprimiera. Era como si en unos cuantos minutos aquella dulzura y alegría que siempre la habían caracterizado se hubieran hecho añicos. ¡La encontraste!, dijo Annie, la cual en cuanto los vislumbró corrió hacia ellos. Gracias, Terry. Candy, ¿te encuentras bien? Candy se encogió para evitar el abrazo que Annie le quería dar. Terry quedó sorprendido, pues nunca antes había visto a Candy comportarse de esa manera, y menos hacia la que ella consideraba su hermana. Candy, gracias al cielo estás bien, dijo aliviado Archie, mostrando una gran sonrisa hacia Candy, la cual, lejos de corresponderle, esquivó su rostro. Algo estaba muy mal, pensó Terry, frunciendo el ceño. No sabía qué era lo que sucedía, pero lo averiguaría. Debido a que la fiesta aún no terminaba, decidieron entrar por la puerta de servicio, llevando a Candy a su habitación. Elisa y Annie se encargaron de preparar el baño para Candy, la cual estaba tiritando de frío, mientras los chicos esperaban en el pasillo. ¿Cómo está?, preguntó Archie. Sigue sin querer hablar, respondió en un susurro Annie.
Tiene un poco de fiebre. «¿Puedo entrar a verla? Solo será 1 minuto», dijo Terry. «Adelante», dijo Annie con la esperanza de que al menos con él quisiera hablar. La habitación estaba tenuemente iluminada por la lámpara que estaba al lado de la cama. Terry cerró cuidadosamente la puerta, acercándose sin hacer ruido. Al parecer estaba dormida. La luz que iluminaba su rostro dejaba ver una tristeza que nunca antes Terry había visto en el rostro de Candy. Sin pensarlo, rozó con sus dedos el rostro que amaría hasta el último de sus días, sintiendo bajo su toque la piel caliente de Candy. Repentinamente, ésta abrió los ojos, mirándolo fijamente, mientras su mirada se tornaba cristalina. «¿Te encuentras bien?», preguntó Terry. «Fue en un día como hoy cuando te vi por primera vez», dijo Candy desconcertando a Terry. «Y una noche como esta, cuando te perdí». Y sin decir nada más, cubrió su rostro con sus manos, llorando como nunca antes lo había hecho. Ese llanto era tan desgarrador que Terry sintió como se le hacía un nudo en la garganta, sin encontrar la manera de darle consuelo, así que solo la estrechó en un abrazo, dejando que Candy se desahogara. Los invitados poco a poco se marcharon, dejando solo a los miembros de la familia, el duque y Eleanor, que no sabían en dónde se había metido Terry, y a Lillian en compañía de su esposo. «¿Cómo está?», preguntó impaciente Albert, el cual desde que le habían informado la desaparición de Candy, esperaba ansioso el saber qué había pasado con ella. «Está en su habitación, pero no quiere hablar con nadie», respondió Archie. «En estos momentos Terry se encuentra con ella». En ese instante Terry apareció bajando las escaleras, con una expresión llena de confusión. «¿Te ha dicho algo?», se apresuró a decir Albert. «Nada, solo ha llorado sin parar», respondió Terry lleno de ira por no saber qué era lo que había puesto a Candy en ese estado. «Albert, ¿qué demonios le han hecho a Candy? Y no me digas que nada, porque la manera en que está llorando y la forma tan fría en que trató a Annie y Archie no son nada». «Terry», exclamaron sorprendidos Eleanor y el duque por la manera en que se estaba dirigiendo a Albert. «Creo que ahora lo más importante es Candy. Las explicaciones vendrán después, Terry», dijo Albert. «Disculpe, señor Andrei, ¿podría verla antes de que me marche?», preguntó Lillian, afligida. «No lo creo», intervino Elisa. «¿No cree que ya ha hecho suficiente por hoy? Me parece que Candy fue muy clara al expresar que no la quería ver. La que no debería de decidir eso eres tú. Sabía que tú no serías buena influencia sobre Candy», dijo exasperado Archie. «Calma, Archie», intervino Albert. «Ella no tiene la culpa de lo sucedido. Tal vez cuando Candy esté más tranquila, le dará la oportunidad a la señora O'Connor de explicar lo sucedido». El duque y Eleanor se despidieron, ya que podían ver que ese era un problema familiar, y por más que insistieron no pudieron lograr que Terry se fuera con ellos, entendiendo que seguramente estaba muy preocupado por Candy. «Disculpe, señor Andrei», intervino Dorothy. «La temperatura de Candy sigue sin ceder. Creo que deberían de llamar a un médico». Todo el tiempo que Candy había pasado bajo la nieve había hecho efecto. Albert llamó al médico, pero debido a la tormenta que estaba cayendo, le sería imposible llegar de inmediato, así que el doctor les dio instrucciones para intentar disminuir la temperatura. Mientras ponían su mayor esfuerzo para que se diera la temperatura, ocurrió que en su inconsciencia Candy empezó a delirar, y así transcurrió mucho tiempo, todos escuchando lo que seguramente eran recuerdos sumamente tristes. Aquellos que todos creían Candy había superado, ahora estaban más presentes que nunca. Cada frase que Terry escuchaba hacía que su corazón se oprimiera. Nunca pensó que Candy hubiera sufrido tanto en tan poco tiempo, y sintiéndose aún peor por haber contribuido a ese sufrimiento. «Ya no soporto más», sollozeó Lillian tapándose los oídos. «¿Todo eso que está diciendo, de verdad sucedió?», preguntó. «Y muchas cosas más, señora O'Connor», respondió Elisa al ver que nadie decía nada. «Usted es la cereza del pastel coronando la vida llena de infelicidad de Candy»,
Y créame que aún ahora no entiendo cómo es posible que ella siguiera con una sonrisa en los labios. Elisa, no es momento para hacer juicios, intervino Albert. Lilian, si esto es demasiado para usted, puede retirarse. Lilian, el señor Andrei tiene razón, intervino el esposo de Lilian. Además, si los niños no te ven por la mañana, preguntarán por ti. Aceptando lo dicho por su marido, Lilian dirigió una última mirada en dirección a Candy, esperando que algún día ésta le diera la oportunidad de explicarle lo sucedido. Esa mujer, empezó a decir Terry mientras miraba la madera quemándose en la chimenea. ¿Qué tiene que ver con lo sucedido con Candy? Esa mujer es su madre. Albert le explicó cómo fue que Lilian se apareció, hasta la discusión que sostuvieron la noche anterior. Créeme, Terry, que nunca antes había visto a Candy de esa manera. Creo que nunca nos detuvimos a pensar que detrás de esa Candy fuerte y feliz se ocultaba una Candy frágil y llena de heridas sin cerrar. Poco a poco, la temperatura fue cediendo a primera hora de la mañana y el médico llegó. Después de permanecer unos minutos revisando a Candy, salió a dar las instrucciones que debían seguir. Solo fue un resfriado, dijo el viejo galeno. Pero aún así deben estar al pendiente de que no se exponga a cambios de temperatura y debe de estar en reposo para evitar una recaída. Aquí está la lista de medicamentos que debe de tomar. Yo vendré a diario para ver cómo avanza su recuperación. Todos suspiraron aliviados de que no hubiera sido nada grave, así que decidieron entrar a saludarla. Candy se encontraba sentada en su cama, mirando los pocos rayos del sol que se colaban entre las nubes sin dirigir una mirada hacia sus amigos. Candy, ¿cómo te sientes?, le preguntó Albert. Mejor, respondió con la voz ronca, sin dirigir la mirada hacia su querido amigo. Ella sigue... ¿Lilian sigue aquí? Todos se percataron de lo difícil que le había sido decir el nombre de su madre. No, pero habló para avisar que llegará en cualquier momento, dijo Annie. No la quiero ver, ordenó Candy. Muy bien, Candy. Si esa es tu decisión, así será, dijo Albert. Solo quisiera explicarte el por qué te ocultamos el que tu madre había aparecido. Al ver que Candy seguía sin decir nada, decidió continuar hablando. Ni la señorita Pony, ni la hermana María, ni yo sabíamos cómo decirte la verdad, así que decidimos que lo mejor era esperar. De ahí las preguntas de Annie. ¿Y no les dijo el porqué de su abandono?, preguntó Candy. Solo a grandes rasgos, respondió Albert. Creo que si quieres escuchar la historia completa, deberías de darle la oportunidad de explicarte. Después de eso, la decisión será tuya, Candy. Aún no estoy lista, Albert, dijo Candy con los ojos llenos de tristeza. Así que, por favor, no la quiero ver. Como tú quieras, Candy, finalizó Albert. Pasaron los días y Lilian iba a diario con la esperanza de que Candy le dejara explicarle las cosas. A su esposo le preocupaba el estado de Lilian, pues por estar al pendiente de lo que sucedía con su hija, había dejado de atender a sus pequeños. Así que sin consultarla decidió llamar a la madre de Lilian, la cual después de lo que le explicó decidió tomar el primer tren rumbo a Nueva York. Y sucedió que una mañana, mientras Lilian se disponía a ir nuevamente a la mansión Andrei, su madre llamó a la puerta. «Madre, ¿qué haces aquí?», dijo Lilian, sorprendida por ver ahí a su madre. «Henry me llamó hace unos días, bastante preocupado por tu estado, así que terminemos con esto de una vez por todas. Anda, yo iré contigo. Quiero conocer a tu hija». Lilian no poseía el carácter para poder negarse ante cualquier orden que dieran sus padres, así que en silencio salieron del hotel. «Lo siento, señora, pero no quiere verla», dijo Annie al ver a Lilian y a la señora que la acompañaba. «Tal vez si le diera un poco más de tiempo...» «Está bien, volveré mañana». Y justo cuando se disponía a marcharse, su madre la detuvo del brazo. «Lo siento, señora, pero no nos marcharemos hasta que la señorita nos reciba».
dijo tajantemente aquella señora tan imponente. En lo alto de las escaleras, Candy escuchaba la discusión que Annie sostenía con Lillian y aquella mujer. Candy no quería bajar, pero podía ver lo difícil que le era a Annie negarles la entrada, cuando repentinamente Lisa intervino en aquella discusión. «Parece que no entendieran lo dicho por la señora Cornwell», dijo Elisa, quien seguía sin entender cómo era posible que Lillian siguiera insistiendo. «Solo quiero hablar con Candy, explicarle», decía Lillian. «¿Explicarle qué?», explotó Elisa. «Hasta cierto punto entiendo su necesidad de explicarle a Candy el porqué de su abandono, pero respóndame, ¿después qué es lo que le va a ofrecer? No me diga que la presentará ante la sociedad como hija suya, pues eso sería un escándalo que seguramente a la carrera política de su marido no le ayudaría». «¿Qué sucede aquí?», intervino Albert. «Es solo que estamos esperando a que la señora O'Connor responda unas preguntas», respondió Elisa. «Dime, Albert, ¿alguna vez te preguntaste qué era lo que le ofrecería esta mujer a Candy?» «Sí, Elisa, esa era una de las razones por las cuales esperé tanto tiempo para decirle la verdad a Candy», respondió tristemente Albert. Cada vez que Albert sacaba a colación el tema, Lillian siempre respondía con evasivas. «Bueno, señora O'Connor, estamos esperando su respuesta», dijo impacientemente Elisa. «Hemos pensado en que ella podría visitarnos en San Francisco. Diremos que es una sobrina mía», respondió nerviosamente Lillian, pues aunque ella quería poder pasear en público con Candy, como madre e hija, su esposo le dijo que eso sería imposible, pues las habladurías que correrían harían que su postulación como senador fuera imposible. «¿Y nunca pensó que eso podría herir a Candy?», preguntó Annie. «Si no pensaba presentarla como su hija, no encuentro coherente en que usted le haya dicho la verdad. Eso solo le causaría más daño». Cubriéndose los oídos, Candy corrió a su habitación. Ahora más que nunca sabía que tenía que alejarse de ahí cuanto antes. Un lugar en que Lillian no la pudiera encontrar. Ahora ya no podía volver a la seguridad del hogar de Pony, pues seguramente ese sería el primer sitio en el que la buscarían. «Adelante», dijo Candy al escuchar unos golpes en su puerta. «Candy, la señora O'Connor quiere hablar contigo». Era evidente que Annie aún estaba molesta. El sonrojo en su rostro y lo agitada de su respiración no le permitían decir nada más. «Está bien, Annie. Dile que en unos cuantos momentos bajaré», le respondió Candy sonriendo ligeramente hacia su amiga. «¿Estás segura, Candy?», preguntó Annie. «Por supuesto, Annie, y no te preocupes por mí, que he escuchado la discusión que sostenían con la señora O'Connor». Annie podía ver que el dolor cruzaba por el rostro de Candy. En su interior maldecía la hora en que Lillian apareció, justamente ahora que Candy parecía haber recobrado la alegría. Le era difícil entender por qué cada vez que la felicidad tocaba la puerta de Candy, el destino se encargaba de empañarla por completo. Candy bajó después de unos minutos. Podía ver las miradas nerviosas de Annie, Albert y Elisa. También podía ver la mirada esperanzada de Lillian y la mirada que la recorrió de pies a cabeza de la mujer que se encontraba al lado de Lillian. «Una auténtica McAllister», fueron las palabras de Catherine McAllister al ver a Candy. Parecía haber pasado una eternidad desde aquel invierno en que había visto partir a su marido con la pequeña en brazos. Por casi 8 meses había mantenido oculta de la mirada de su esposo aquella pequeña, fruto de la inocencia de su hija. La había dejado al cuidado de la partera que había ayudado a dar a luz a Lillian, sin contar que la avaricia de esa mujer la llevaría a contarle la verdad al viejo Charles McAllister, que al verse desobedecido por su esposa, partió con la pequeña, abandonándola a su suerte. «Por favor, déjenos a solas», dijo Candy, ignorando las palabras de aquella mujer. Sus amigos salieron en silencio, dejando a Candy a solas, en compañía de su madre y abuela. «Tomen asiento», dijo Candy, mirando a ambas mujeres. «Lillian, te escucho».
continuará.